Aquel tiempo. Amigos buenos 21. En 1974, Ron Yaffe estaba en la 11ª clase. Según el programa de la escuela, en el fin de esta clase, cal salir a un cruce largo en la mar para entrenar a los elevos a navegar. De este modo, en julio de 1974, los elevos de la escuela Mevoot Yam se aparejaron a salir a la mar con el vaporico Mevoot Yam, que era vaporico de la escuela. El dio es oyero, hace la olla y apareja la tapadera. Aquel tiempo. Amigos buenos 22. El equipo de este cruce fue formado de 19 personas. El capitán del vaporico Reuven Pinchasi, el maestro Zeev Glauber, un maestro, mecánico y guisandero. De parte de los elevos estaban Ron Yaffe y otros 13 elevos. El programa era arribar al canal de Corinto, en Grecia, pasar a la isla Santorini y tornar a Israel por la isla Rodas. El programa es programa hasta que el programa se troca. Amigos buenos 23. El vaporico Mevoot Yam arribó al canal Corinto, continuó hasta cerca de Atena y vino a la isla Santorini. Cuando estaban en Santorini, vino Jaber de Israel, que empezó guerra entre los turcos y los griegos. Que no se arreten en Rodas y que tornen directamente a Israel. Que tomen el camino del sur de la isla Kipro, lejos de los peligros. Los que caminan en camino derecho tienen que caminar en camino estrecho. Aquel tiempo. Amigos buenos 24. Era el 22 de julio de 1974. El vaporico Mevoot Yam estaba en el sur del puerto de Papos. El elevo Ron Yaffe estaba en deber de observación. En súbito vio de lejos un puntico turungi en la mar. Los llamó a Reuven y Zeev y les mostró. Reuven le dijo que se acerque un poco. Cuando se acercaron, vieron una barca con soldados armados. Se estaba viendo que estaban buscando ayuda. Reuven estaba en dilema: acercar, ayudar o fuir. De una banda, los soldados pueden tomar el vaporico debajo de sus control y tomarlos como rehines. De la otra banda, personas en la mar que tienen menester de ayuda no se abandonan. Este modo los empezó a los elevos. Sin shalom se acerca la torpedad. Con shalom se acerca la verdad. Aquel tiempo. Amigos buenos 25. En la barca estaba el comandante del destructor hundido, Koyatepe, el coronel Guven Erkaya. Y él estaba en dilema. Ya pasaron más de 30 horas que están en la mar. Vapores pasaron y no se acercaron. Los soldados están muy cansados y tienen hambre. La bandera israeliana del vaporico está de colores bleu con blanco. La bandera griega tiene las mismas colores. ¿Quién son estos? ¿Griegos? El hambre y el frío le traen a la puerta del enemigo.